Señal directa. 2 de la tarde ya con 33 minutos. Vamos a nuestra charla. Saludamos con muchísimo gusto aquí en Foro a Sergio Ayala. Él es candidato a dirigir el Sindicato Nacional de Petróleos Mexicanos, nada más y nada menos. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Josefina. Pues aquí listos y gracias por el espacio aquí en mi tierra, Jalisco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Segunditos antes de entrar al aire le preguntaba que cuántos candidatos hay, me decía que son 12. 12, Josefina, 12 y se agregaron 2 estas últimas 2 semanas, 2 mujeres. 14 entonces. Somos 14 en total. 14. Pues tienen un papel que están jugando previo y después también va a ser fundamental porque pues la historia de Petróleos Mexicanos es larguísima, pero si nos vamos a la parte sindical, que es una de las que tantas le compete, pues tienen ahí un Carlos Romero de Champs. ¿De qué lado están ustedes? ¿De parte oficial, de manera independiente? ¿Por qué hay tantos aspirantes? ¿Las planillas? ¿Puede haber unificación? ¿Cómo es? A ver, cuéntenos. Es una lucha que se da después de opresión y de pérdida de los derechos sindicales en el liderazgo de Carlos Romero, y eso origina que fluyan una serie de luchas independientes, y esas células se empiezan a dar en las diferentes secciones, y es cuando empieza esa pelea por quitar de ese puesto a Carlos, que ya se logró, también se logró su jubilación, que aún quedan gente de él sembrada en las diferentes secciones. Aquí lo principal era unificarnos. Sergio Ayala hace 2 años llamó a la unidad, recorrí todo el Golfo, todas las secciones, logramos tener esa unidad. ¿Y en qué consiste esa unidad, Josefina? Consiste en que todos nosotros vamos a presentar proyectos en forma independiente, cada quien levantará la mano para la nacional, y una vez que gane uno de esos 12 o 14, los demás se van a sumar a él. Y los proyectos que son interesantes de cada uno de los líderes se tomará y se nombrará, al menos de mi parte llegando, se nombrará, este proyecto es de mi compañero fulano de tal, de la sección tal. A los que no les ajuste para la nacional, que es la mayoría, y lo digo así claro, que es la mayoría, aspiran a ser candidatos de su sección, porque es secretario general de la sección tal, o secretario general del STPRM, que es en nuestro caso. Ahorita la que se está compitiendo es la nacional. ¿Y si les alcanza, cómo lo miden? ¿Qué dicen los demás trabajadores? Se mide de acuerdo a los recorridos, a los proyectos que presentas. Aquí es muy importante, Josefina, que nunca en la vida, en la historia del sindicato, se había dado una candidatura en la cual se tendría que votar. Era una asignación presidencial, y el secretario general asignaba a todos sus secretarios. Así era la costumbre. Llega este presidente y dentro de la democracia que impone es, no me quiero meter, no quiero que digan que al caso impuse el secretario general, ustedes pónganse de acuerdo y cuando estén listos llamamos a elección. Ese fue todos estos 3 años de lucha hasta lograr tener la unificación que hablas ahorita, de cómo lograr la unificación. Así lo logramos. Con Sergio Ayala pedirnos la unidad, no llevando a la cabeza, pero sí llamando a la unidad, para que todos en una forma horizontal pudiéramos levantar la mano. Ahora ya estamos listos, ya estamos listos para la candidatura. Y dice que es importante las propuestas, los proyectos. ¿Qué proponen? Y también me gustaría preguntarle cuál es su punto de vista en torno a temas estratégicos del gobierno federal, por ejemplo, Dos Bocas. Sí. Aquí hay 2 vertientes y quiero que quede bien claro. En la lucha por rescatar a una empresa Pemex, por un lado hay una estructura, un proyecto de nación presidencial por modernizar todas las plantas petroleras, pero por otro lado está un sindicato que también se tiene que unificar, que se tiene que reestructurar y que conjunto con el proyecto de nación apoyar en la mano de obra especializada para sacar 1 o 2 bocas o la modernización que se está haciendo ahorita con Tula, con Salamanca. Todo ese tipo de proyectos no se logran sin que el sindicato petrolero también tenga ese apoyo. Siempre hemos sido una parte importante en la plataforma
de Pemex, hablando de la mano de obra. Y debemos seguir así. Y para eso necesitamos trabajar y presentar proyectos que vayan acorde a los proyectos de nación. Oiga, ¿y si hay ahorita en Pemex esa mano de obra calificada? ¿Sí los tenemos? Lo ha habido siempre, Josefina. En la lucha al menos de Sergio Ayala, es la certificación de la mano de obra. Déjenles platico. Acá Jalisco no conoce mucho del petróleo y esa lucha tan férrea que se lleva, pero te vas al Golfo, se desayune, se come y se cena petróleo. Aquí nomás se conoce el huachicol como el resto del país. Mira, déjate platico. Sí tenemos mano certificada. El detalle está en que no la tenemos ante documento. Y a la falta de documentos, Pemex contrata mano de obra especializada externa. Nos subcontratan, nos pagan un tercio de lo que ellos cobran y nosotros hacemos el trabajo. Ahí es donde está la falta de competencia. ¿Qué propone Sergio Ayala ahora que llegue? Propongo que precisamente certificamos la mano de obra y para eso creamos la universidad, Ciencias Aplicadas al Petróleo. Primera universidad a nivel nacional y mundial, que todas las carreras que conocemos se van a llevar a cabo ahí, pero con una diferencia, la especialidad en el petróleo. Y ahí es donde vamos a impulsar y vamos a apoyar a este proyecto que tú estás comentando, Josefina. ¿Cómo vamos a cooperar y ayudar a la empresa Pemex? ¿Cómo la vamos a rescatar? Pues primero certificando mi mano de obra que sí existe, pero que le falta el documento. Ya lo tenemos, ya nos sentamos con el ingeniero Víctor Alcerca, uno de los 3 fundadores del IMP, Instituto Mexicano del Petróleo, 4º lugar a nivel mundial reconocido. Imagínate, lo perdimos, lo dejamos perder. Es que habían desmantelado ese instituto, gobiernos anteriores, ingenieros de primer nivel y bueno, por eso estamos como estamos. Así es. Hablar de Pemex es apasionante porque tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas muy oscuras. Sí. Leí con muchísima pasión un libro, El Cártel Negro, de Ana Lilia Pérez. Sí, cómo no, lo conozco. Lo conoce. Coincide con eso. A mí me parece que es una muy buena investigación porque ella narraba de cómo desde el trabajador más humilde de esta empresa de Pemex hasta los funcionarios de primer nivel, pues tenían que ver con el robo y con cosas feas ahí en Petróleos Mexicanos. Sí, es lo que le mentamos la mentada corrupción, ¿no? Una corrupción que fue permeando hasta hacerse un cáncer en Pemex y eso ayudó a que otros entes externos pudieran empezar a desmantelar la empresa, ¿no? Bendito Dios, hoy estamos en una línea donde es recuperar la empresa Pemex. Hoy es una gran oportunidad del sindicato elegir por primera vez su líder, nacido de una votación popular, de una votación secreta, electrónica, desde nuestras casas, que era el gran miedo que teníamos todos nosotros, de que se levanta la mano y lo primero que nos hacen, a ver, alcanza la jubilación, ven para acá, jubilación prematura. Oye, te trasladamos a otra sección. Entonces, la migración de secciones es muy grande, pero es para lo que dices, Josefina, para que esa corrupción siga. ¿La vamos a quitar? Sí. Vamos a llegar me hizo abrir los ojos. Vamos a pensar, si en el libro de Ana Lilia, y está de acuerdo con él, hablamos de un 100% de corrupción en Pemex, cuando ya hizo esa investigación. 3 años después, o desde que ya no está Romero de Champs y que hubo cambios en direcciones, ¿en qué porcentaje están? ¿Cómo lo podrían medir? Es que ella habla del 100% de la investigación realizada. Dice, donde yo toqué había corrupción. Pero déjate digo, Sergio Ayala, en sus 7 vueltas por todo el Golfo, yo lo dije el otro día, es mentira si decimos que todos los líderes de las 36 secciones tienen corrupción o son mal líderes. Es mentira. Hay líderes que hoy en día son queridos por todos nuestros compañeros. No las 36, hay malos secretarios. Hay buenos secretarios ahí en la plantilla. Hay otros que no lo son porque son oprimidos. Entonces hay que liberar esas cadenas de la corrupción. Entonces el decir que 100% está corrupto, pues entonces no estuviéramos produciendo petróleo. Así de sencillo. No es tan exagerado. Hay, sí, y hay que decirlo con todas sus letras. Hay que llegar a limpiar y barrer la casa, no nomás limpiar y barrer, hay que trapearla. Sí. Hay que trapearla para dejarla totalmente limpia. Sí, y por eso hay una especie de medición a la distancia, desde que ya no está Romero de Champs y otras
funcionarios, ¿algún porcentaje, señor Sergio, Sí, que nos pueda sí, de dar? hecho, si se fijan en estos últimos meses, se han ido ya señalando líderes de las secciones que tienen la corrupción bastante clara y marcada y con pruebas en la mano, y que ya los mismos compañeros se están encargando de presentar las pruebas. ¿Por qué? Porque empieza eso, empieza a barrerse la casa. Entonces sí, ya se están dando brotes donde se está acusando al líder para que sea juzgado, ¿no? Investigado y juzgado en su casa. ¿Al líder que ya no está? ¿O a cuál líder? Los líderes que todos están. El que no está ya trae sus propias investigaciones, ¿no? Bueno, oiga, don Sergio, pues insistimos, el tema es apasionante. ¿Cuándo son las votaciones? Ya estamos en las candidaturas, todos andamos recorriendo el país. Del 1 al 10 de agosto se pretende que se abra la elección, y a finales de agosto debe estar sentado el nuevo líder nacional. Es un líder que debe de presentar proyectos de nación, proyectos sindicales que realmente transformen al sindicato, que le traiga un beneficio a la familia petrolera, pero que no nomás es eso. El nuevo líder sindical tiene que coaccionar con los demás sindicatos, con las demás universidades, para poder coexistir y, sobre todo, en forma muy rápida, tener los contratos colectivos al día, tener la salud, que es otro tema bastante álgido, y el tercero, la certificación de la mano de obra con la educación, con la preparación de la mano de obra. Bueno, don Sergio, ¿cómo garantizar a las y a los empleados de Pemex que ahora sí van a escoger libremente a su líder o a sus líderes en estas secciones? ¿Hay en mancuerna con la Secretaría del Trabajo o van totalmente solos? ¿Cómo No, va? no. La coordinadora de la Secretaría del Trabajo, a ella se le va a dar me imagino que el software no lo tenemos bien determinado, donde desde tu celular, con tu ficha y otra serie de características muy tuyas, vas a llenar, y en ese te va a dar de alta, y vas a tener las planillas a escoger, y tú vas a escoger tu líder. Secretaría del Trabajo va llevando el cómputo y va a decir al final, sabes que el que trae mayoría es tal compañero, y es el nuevo secretario. Don Sergio, tengo que mandar una pausa, pero sí me gustaría conocer su punto de vista sobre ataques que hacen a Pemex y la oposición, digamos, y que se pronuncian por las llamadas energías limpias. Lo digo entre comillas porque, todas las energías contaminan. Es un tema muy interesante. Si quieres, después del corte lo tocamos, pero va a estar muy interesante. Pero voy a tener que despedir ya. Bueno, te lo pongo bien sencillo, bien rápido. Tenemos 25 tecnologías mexicanas que van a eliminar los chacuacos, contaminación, recuperar los mantos freáticos, 3, recuperación de los lagos que están contaminados, 4, recuperar las tierras. Todo está en el proyecto de Sergio Ayala y es amigable con el medio ambiente. Y va a ser parte de los estatutos y parte de las reglas del contrato colectivo de trabajo, llegando. Pues les deseamos muchísima suerte, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Desafortunadamente, así es el tiempo. Tenemos que hacer una breve pausa. Yo regreso en 2 minutos.